Ahora sí, tengan todos muy buenos días. Vamos con la clase número 2, parte 1 del séptimo grado. Continuamos con la unidad número 1, que son los números positivos, negativos y el 0. Ahí tendría que ser 0. La cita bíblica de hoy es: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Mateo 7, del 7 al 8. El primer problema nos dice: en la recta numérica, que es la que tenemos acá, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 5 y 0? ¿Cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? ¿Y cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Bien. Para dar respuesta a estas preguntas, lo que vamos a hacer es contar cada uno de los espacios que hay. Es decir, si yo me ubico en menos 5 y también me ubico en 0, ¿cuántos espacios debería avanzar? Si yo soy 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y si yo me ubico en 0, ¿cuántos debo retroceder? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, teniendo eso, damos como respuesta que la distancia entre menos 5 y 0 es de 5 unidades. Bien, veamos otro. La distancia, si yo me ubico en más 2, ¿cuánto debo retroceder para llegar a 0? 1, 2. Y si yo me ubico en 0, ¿cuánto debo avanzar para llegar a 2? A más 2, perdón. Pues serían 1 y 2. Por lo tanto, la distancia entre más 2 y 0 es de 2 unidades. ¿Sí? Veamos la distancia que hay entre menos 2 y 0. Tendría menos 2, ¿cuánto debería avanzar? 1, 2. Si yo me ubico en 0, ¿cuánto debería retroceder? 1, 2. Entonces, la distancia entre menos 2 y 0 es de 2 unidades. Perdón. Muy bien. Ya comprendido esa parte, vamos a comprende como tal, que nos dice lo siguiente. Que si tomamos como punto de referencia al número 0, a la distancia que hay entre 0 y otro número se le llama valor absoluto y se expresa mediante el símbolo con estas dos barritas. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5 es igual a 5 y significa que el valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Sí? En otras palabras, nos habla de la distancia que hay entre 0 y menos 5, que es 5. El valor absoluto de más 2 es igual a 2 y nos está diciendo la distancia que hay entre el 0 y el valor de 2. El valor absoluto de menos 2 es igual a 2 y nos está hablando nuevamente como referencia la distancia que hay entre 0 y menos 2. Entonces, observamos que el valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de más 2, que es igual a 2.
Eso significa que la distancia entre más 2 y 0 es la misma distancia entre menos 2 y 0. ¿Sí? Entonces, a los pares de números que tienen signos distintos e igual valor absoluto se les conoce como números opuestos. En este caso, menos 2 y más 2 son números opuestos. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de menos 2 es igual al valor absoluto de más 2. Continuamos y nos dice que al comparar números positivos, un número es mayor cuando el valor absoluto del número es mayor que el valor absoluto de otro número. Por ejemplo, si comparamos más 4 y más 7, los dos números son positivos, pero el valor absoluto de más 4 es 4 y el valor absoluto de más 7 es 7. Por lo tanto, más 4 es menor que más 7. Entonces, nos pide analizar ahora lo que sucede al comparar números negativos y su valor absoluto y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 14? ¿El valor absoluto de menos 10? ¿Y qué número es mayor entre menos 14 y menos 10? Y que escribamos una regla para la comparación de dos números negativos utilizando el valor absoluto. Veamos entonces. Demos la respuesta. El valor absoluto de menos 14 va a ser igual a 14. ¿Sí? Cuando lo metemos en barras de valor absoluto, básicamente no estamos haciendo más que sacar el valor en forma de unidad. O de una manera, podríamos decir que se está sacando de manera positiva. ¿Sí? Ahora, el valor absoluto de menos 10 es igual a 10. ¿Sí? Ahora, si yo quiero comparar sus valores absolutos, tengo 14 y 10. Pero yo sé que 10 es menor, que 14. Por lo tanto, si ya comparo sus números en forma negativa, yo tengo que menos 10 es menor que menos, perdón. La cuestión es aquí. Como estamos hablando de valores negativos, menos 14, es acá, va a ser menor que menos 10. ¿Qué pasa acá? Cuando comparamos números negativos con el valor absoluto, entre más grande sea el valor absoluto de un número negativo, su valor es más pequeño o más alejado del cero, por lo cual lo hace mucho menor. ¿Sí? En este caso, cuando comparamos los valores absolutos de estos dos números negativos de menos 14 y menos 10, sabemos que 10 es menor que 14, pero al momento de escribirlo, con su signo correspondiente, lo vamos a hacer al revés. Menos 14 es menor que menos 10, porque estamos hablando de números negativos. Esa es la cuestión. Muy bien. Llegado a este punto, decimos que al comparar números negativos, el número que tiene mayor valor absoluto es el menor de los dos números, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de números negativos. Si son números positivos, ahí se mantiene el mismo orden. Si es menor va a ser menor y si es mayor va a ser mayor.